Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de biología, donde como ven vamos a hablar sobre la célula. Vamos a ver cuáles son los niveles de organización biológica, brevemente en qué consiste la teoría celular, cuáles son los principales modelos de célula, distinguiendo entre la célula procarionte y la eucarionte, y dentro de la célula eucarionte vamos a ver las principales características de la célula vegetal y animal, terminando por reconocer las principales características y funciones de las estructuras y organelos celulares, en la célula eucarionte fundamentalmente. La materia viva, la materia que forma parte de los seres vivos, es jerárquica. Todos estamos formados en primer lugar por átomos, que pueden ser de distintos elementos, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, etc., y que se unen formando moléculas, como por ejemplo el agua, pero también los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y muchas otras moléculas. Estas moléculas forman parte de los organelos, después vamos a ver distintos tipos, como por ejemplo el núcleo, y finalmente dan lugar a la célula. Las células, que pueden ser de distintos tipos y que presentan una característica fundamental que es la vida. Esta se considera la principal propiedad emergente, que es una propiedad que aparece en un determinado nivel de organización y que no estaba presente anteriormente. Las células, en el caso de los organismos pluricelulares, se organizan dando lugar a tejidos, y los tejidos forman también órganos. Son estructuras que pueden presentar distintos tejidos y llevan a cabo una determinada función. Los órganos forman parte de sistemas de órganos que participan de una función más general, y estos sistemas de órganos se organizan dando lugar a un organismo. La teoría celular describe las principales características de la célula y se fue desarrollando gracias al aporte de distintos científicos, estando muy ligado en un principio al desarrollo del microscopio, que permitió la observación de las primeras células. Aquí tienen algunos de los eventos fundamentales relacionados con la teoría celular. Como ven, comenzó a desarrollarse en el siglo XVII. Tenemos en primer lugar a Hooke, el científico que dio el nombre a las células, observándolas en una lámina de corcho y viéndolas como celdillas. Eso significa célula, celdilla. Después, un poquito más adelante, otro científico observó por primera vez células vivas, y ya en el siglo XIX un zoólogo y un botánico plantean los primeros postulados de la teoría celular, que indican que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, lo que significa que todos los seres vivos estamos formados por células, y que es también la unidad funcional de los seres vivos, es decir, que los procesos vitales ocurren a nivel celular. Un poco más adelante, en 1855, otro científico agrega lo que se considera el tercer postulado de la teoría celular, que plantea que toda célula procede de una célula preexistente, por división de la primera. Aquí en esta imagen vemos un tipo de organismos que son las bacterias, ¿verdad? ¿Por qué presentamos a las bacterias? Todas las bacterias tienen corresponden a un modelo celular que es el de la célula procarionte. La principal característica de esta célula, y que la diferencia de otros tipos de célula, es que no presenta un núcleo delimitado por membrana. Su material genético se encuentra en una zona de la célula, pero no está rodeado por una membrana. Además, no presenta tampoco otros tipos de organelos membranosos. Es la célula que encontramos en las bacterias, como decíamos, y en lo que se conocían antiguamente como algas verde azuladas, y ahora reciben el nombre de cianobacterias. Todo este tipo de organismos que vemos, esta gran diversidad de animales, vegetales, hongos, protozoos, algas, sin embargo, presenta otro tipo de estructura celular, que es la que se conoce como célula eucarionte. Y su principal característica es que sí presenta un núcleo delimitado por una membrana que recibe el nombre de membrana nuclear o carioteca. También presentan otra serie de organelos membranosos, como son, por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos,
Y como decíamos, estas son las células que se encuentran en el resto de organismos de seres vivos que no son bacterias, tanto algunos unicelulares como los protozoos, como la mayoría de todos los pluricelulares en realidad. ¿Cuáles son las estructuras fundamentales de una célula? La célula eucarionte, ya en la que nos vamos a centrar, presenta una membrana celular o membrana plasmática que delimita la célula y permite el intercambio de sustancias con el exterior. Por tanto, regula la entrada de nutrientes y la salida de sustancias de desecho, presentando una característica muy importante que es la permeabilidad selectiva, que significa que permite la entrada de unas sustancias y no de otras, dependiendo de las necesidades de la célula. Dentro de la célula tenemos el citoplasma, que corresponde al medio interno de la célula, presenta una consistencia gelatinosa, con una cantidad importante de agua, y contiene todos los organelos u orgánulos. Es todo lo que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo, donde se almacena el material genético y que por lo tanto se considera el centro de control de la célula, porque de él depende también la síntesis de proteínas que va a determinar todas las características y comportamientos de la célula. Las células vegetales y animales son células eucariontes y por lo tanto comparten muchas características. Ambas, como hemos indicado, presentan núcleo, están rodeadas por una membrana y tienen una serie de organelos en común, que son todos los que vemos en esta imagen en la parte central. Sin embargo, tienen también algunas diferencias. La célula vegetal, como ven, suele presentar una vacuola central de gran tamaño que almacena agua y otras sustancias. Tiene cloroplastos también, que son los organelos donde ocurre la fotosíntesis, y presenta una pared celular por fuera de la membrana plasmática, mientras que la célula animal no tiene estas estructuras y presenta otras que no están presentes en la célula vegetal, como los centriolos y lisosomas. Bueno, vamos a ver brevemente las principales características de cada una de las estructuras celulares de la célula eucarionte. Tenemos en primer lugar el citoesqueleto, que está constituido por una red de fibras proteicas y le proporciona a la célula forma, le da sostén y participa en el movimiento también. En el caso de las células animales, en algunos casos podemos encontrar cilios y flagelos. Ambas son extensiones de la membrana con estructura microtubular. En el caso de los flagelos son prolongaciones de mayor tamaño y suelen aparecer una o dos por célula, mientras que los cilios tienen un tamaño menor y son más numerosas. Los centriolos son estructuras que suelen aparecer en pares en la célula, están compuestas por microtúbulos y son las que dan también origen a los cilios y flagelos. Los ribosomas son organelos o estructuras que habíamos visto antes, a veces no reciben nombre de organelos porque no presentan membrana, que están presentes tanto en la célula procarionte como en la eucarionte y son los encargados de llevar a cabo la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático puede ser de tipo liso o rugoso, dependiendo de que no presente o sí ribosomas en sus membranas. El liso es el que no tiene ribosomas y se encarga de la síntesis de lípidos y de funciones relacionadas con la detoxificación celular, mientras que el retículo endoplasmático rugoso es el organelo donde ocurre la síntesis de proteínas que van a salir fuera de la célula. El aparato de Golgi está formado por una serie de vesículas, da lugar a la formación de los lisosomas y tiene una función relacionada con la secreción de distintas sustancias. Los lisosomas son vesículas relacionadas con la digestión celular, ya que presentan enzimas en su interior. Las mitocondrias llevan a cabo la respiración celular, es decir, la síntesis de ATP, fundamental para que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones. Y por último tenemos las tres estructuras que están presentes solo en la célula vegetal. Los cloroplastos, que como ya habíamos dicho, son los encargados de realizar la fotosíntesis, contienen la clorofila en su interior. La pared celular, que se encuentra por fuera de la membrana plasmática y que le da sostén y protección a la célula vegetal, y una vacuola central que almacena agua y otras sustancias y es la responsable de la presión de turgencia de la célula. Entonces, para terminar,
Recordemos que la célula se describe a través de la teoría celular, que plantea que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos, y se clasifica en dos modelos principales, que son la célula procarionte, que carece de núcleo, y la célula eucarionte, con núcleo y organelos membranosos, dentro de la cual diferenciamos entre la célula vegetal y la célula animal. Bueno, espero que esto les sirva como punto de partida para seguir aprendiendo más sobre la célula y nos vemos en otra ocasión.